Tres. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a Cielos Abiertos Podcast. Nos sentimos sumamente felices de poder llegar a través de este medio a poder compartir una palabra de Dios. Y pues bienvenidos a todos, Cielos Abiertos Podcast, y queremos robarles una hora de su tiempo para que escuchen, aprendan y puedan aplicar estos principios que vamos a tocar con ustedes en esta noche. Así que, Efraín, bienvenido. Muchas gracias. No, bien contento, de verdad bendecido poder estar aquí con ustedes en este primer podcast de Cielos Abiertos. De verdad es un placer y un honor, de verdad. ¿Estás estrenando ahorita? Sí, estamos estrenando. Primicia. Es verdad, la primicia de tanto lo que Dios ha hecho en mi vida, y yo sé que lo que hoy vamos a platicar va a ser de gran bendición para su vida. Claro que sí. Bueno, una vez más, queremos darle la bienvenida a todos. Yo soy Miguel Reyes, Efraín Rojas. Y nosotros somos parte de Cielos Abiertos. Queremos mandar un saludo también a toda la gente del grupo de Cielos Abiertos que por ahí nos va a mirar. Por ahí también les invitamos a que compartan, a que pongan like, ¿verdad? Y manden este mensaje que seguramente, Efraín, va a ser de mucha ayuda, mucha edificación a todas las personas que van a escuchar este contenido, este podcast. Sí. Y yo sé que al momento de escuchar esto, Dios va a hablar a su vida. Eso se lo garantizamos, porque creemos que Dios planificó y puso esta fecha y este tema que vamos a tocar con un propósito divino para que usted pueda ser bendecido. Claro, durante el proceso de elegir el tema, Efraín, no sé si te acuerdas que estábamos platicando acerca de cómo poner el primer podcast, ¿verdad? Y entre los dos estuvimos platicando, estuvimos como compartiendo ideas y llegamos a la conclusión: no te gastes la herencia antes de tiempo. Sí, exacto. Y estábamos figurando y me gustó ese tema, y yo quiero que ustedes le agarren el hilito a este tema, porque este tema está buenísimo y está controversial, ¿no? No te gastes la herencia antes de tiempo. Yo le decía a Efraín, bueno, ¿qué tema podemos, qué texto bíblico, ¿no? O qué trasfondo podemos transmitirle a las personas, ¿verdad? Y puedan identificarse con esto, ¿no? Sí, claro. Yo creo que me recuerdo muy claramente ese día que usted me llamó y estamos hablando por teléfono, y yo creo que este tema que le hemos puesto, no gastes tu herencia antes de tiempo, vino desde el corazón de Dios. O sea, porque le compartía de que hoy en día tenemos personas que le han faltado su identidad. Sí. Y yo creo que y esto es lo que tiene que ver mucho con no gastar su herencia antes de tiempo, porque cuando hablamos de esto me llevaba mucho al pasaje de la escritura donde se habla del hijo pródigo, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios quiere enseñarnos algo a través de esta historia. Claro, es una historia muy conocida. Los que leen la palabra ya conocen esta historia, pero hay una revelación de parte de Dios que Dios quiere darnos en este tiempo. Claro que sí. Vamos, Efraín. Claro. Sí, y yo quiero compartir este tema con ustedes, porque yo sé que muchos de hoy en día necesitan una palabra de vida, una palabra que lo levante, porque muchos se han caído en estos tiempos por tanta cosa que hemos visto en estos tiempos. Y cuando hablamos del hijo pródigo, podemos entender de que él es un hijo de una persona muy importante, claro, ¿verdad? Y cuando hicimos el título de no gastar su herencia, y quiero leer esta parte de la escritura aquí en Lucas 15, verso 11, dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Wow. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Cuando pueden identificarse que eso ha sucedido en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Que no hemos gastado nuestras cosas, o invertido nuestras cosas tan sin pensar y no sin la sabiduría de Dios, más bien. Claro, sí. Dice: y al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran
hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que le contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Y el joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Wow. Y esto es impactante, porque este hijo de un rey, podemos entender de que era una persona muy importante, ¿verdad? Tenía bienes, tenía propiedad, tenía dinero. En el tiempo de él, ¿verdad? Sí, claro. Tenía mucho que darle a sus hijos, o algo ya tenía destinado para ellos. Después de que él se dejara la tierra, él sabía lo que le iba a pertenecer a cada uno. Pero lo curioso que me llama mucho la atención, la razón por la cual este hijo tomó la decisión de querer tomar su herencia antes de tiempo. Y yo entiendo de que a veces la mentira disfraza las bendiciones a veces. Sí. Entonces, este muchacho, podemos decir que era un muchacho, en su mente creó que era buena idea, sí. Era buena idea de decir, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar mi herencia antes de que se muera. Sí. Por adelantado. Por adelantado, porque dijo, tal vez si mi viejo se muera, entonces no me va a dar nada. Exacto. Entonces, yo puedo entender de que aquí hay algo muy espiritual. Dale. ¿Verdad? Muy espiritual. La influencia espiritual que él estaba pasando era que él agarrara su herencia y de lo disfrutara. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos identificar que a veces queremos una bendición, pero por el simple hecho de que Dios nos lo da, se nos olvida qué hacer con nuestra bendición? Y a veces lo malinvertimos en otras cosas que no es por el propósito por el cual Dios nos dio esa bendición. Claro. Entonces, me gusta mucho este tema, porque él, siendo un hijo de un rey, ¿verdad?, llegó hasta el punto dice que llegó con un agricultor para que lo contratara, para que le diera a comer a sus cerdos. Pero dice que se gastó todo su dinero, tenía nada. Pobre. La historia fue breve, ¿no? Sí, o sea, directo al grano. Dice, se dejó sin dinero. Mira, yo quiero platicarte algo. Según las estadísticas de Estados Unidos, dicen que supuestamente una persona sobre la Tierra aproximadamente gasta desde que nace hasta que se muere $1 millón. O sea, imagínate, yo que tengo 6 hijos, son $6 millones. Imagínese. Pero fíjate, me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de herencia, ¿verdad?, estamos hablando, o sea, herencia. Incluso la Biblia dice que el padre deja herederos sobre la tierra. Exacto. Y es un tema muy extenso. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho el tema, porque, o sea, si le pondremos en cantidad de dólares, Efraín, no tenemos una idea clara de cuánto dinero sería. Sí. Lo que sí dice la Biblia, y lo acabas de leer, dice que pidió su herencia por adelantado. Y después fue y la malgastó, la derrochó, vil, al punto de lo que acabas de decir tú, de llegar hasta lo más bajo, hasta lo más vil, decimos en el término religioso, hasta el mundo, fue al mundo y derrochó todo hasta llegar a la condición de lo peor. Sí, exacto. No sé tú qué piensas, Efraín, pero yo pienso que hay muchas personas que van a mirar o van a escuchar este tema, este podcast, ¿verdad? Y a veces, como dices tú, somos engañados por situaciones, cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que le compra un carro a su hijo, ¿verdad? Y por hacerle bien a su hijo, a veces le hace un mal. Un muchacho, ¿cómo comprarle un muchacho un carro un muchacho de 6 años, comprarle un carro que vale 35,000 o 40,000 que acelera hasta 180 o 200 millas por hora, ¿no? Claro, sí, no, eso es algo que pues para uno dice, no, yo quiero bendecir a mi hijo. Claro. Estamos hablando de un muchacho que no tiene la madurez suficiente para poder usar ese carro, en este ejemplo,
cómo manejarlo, o sea, hay muchas cosas que se pueden, pues, sí. O sea, que se tienen que primero alinearse primero antes de recibir eso. Eso es cierto. Entonces, yo creo que nos pasa hasta en Dios también. Por ¿verdad? supuesto. O sea, yo creo que Dios nos quiere dar tantas bendiciones, pero si ve en nosotros que no hay nada, hay cosas que todavía Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Primero va a trabajar con eso. Claro. Primero, alinearte en esas áreas para que después tú estás preparado para poder recibir lo que Él tiene para uno. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se gasta la herencia antes de tiempo, Efraín? No. O sea, cuando una persona llega al punto de gastarse toda su herencia, lamentablemente, pues, no hay nada de dónde agarrar. Pues sí. O sea, no hay nada de qué agarrar, no sabe qué va a hacer con su vida, ya pierde la esperanza, pierde la fuerza. Imagínense, para una persona que tiene el privilegio de poder decir, mi papá es esta persona que al momento, o sea, va a ser depositado una gran cantidad de cosas. Me heredó cierta cantidad o ciertos bienes o ciertas cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, pierde su identidad, porque si uno como que tiene el sentido común va a decir, no, pues como es el hijo de un rey, él sabe cómo manejar, o sea, va a saber cómo invertir su dinero, va a invertir sus bienes, va a invertir su tiempo. O sea, porque ese es según los reyes se mueven en ese ámbito. Sí, en esos códigos, ¿no? En ese orden, mentalidad. O sea, en esa mentalidad correcta. Sí, exacto. Entonces, yo creo que cuando una persona llega a tomar una decisión, es algo muy peligroso. Sí. Muy peligroso, porque estamos hablando de que no está en sus sentidos en realidad. Porque uno entiende de que eso es algo que todavía tiene que esperarse para poder recibirlo y poder tú reclamarlo de antes de tiempo. No es normal, sí, ¿verdad? No es correcto. O sea, no es correcto, no es el mejor consejo que uno le puede recomendar a una persona que reclame uno. O sea, yo le compartía que a mí me decían a mí de que hoy en día hay compañías de que cuando les pagan su cheque, sí, no tienen que esperar hasta el día viernes, donde que vea que el viernes que te paga. O sea, pero hoy en día hay compañías que tú puedes cobrar tu cheque un día, o sea, todos los días si quieres. Entonces, pero si uno se da cuenta, si lo hace de esa manera, yo creo que lo cobran ese día y ya para el otro día ya no tiene nada. Probablemente sí. Probablemente. No, que me falta gasolina para mi carro, o tal vez quiero algo así. Sí, o sea, es un círculo de nunca acabar. Sí. O sea, la pobreza de la mente es un círculo que da vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, yo creo que Dios nos quiere librar de eso. Nos quiere enseñar de que hay tiempo para todo. Hay tiempo, ¿verdad? Y hay que aprender a esperar y ser paciente, porque aunque yo puedo decir, yo creo que esto es mejor, los planes de Dios son más perfectos que los míos, ¿verdad? Correcto. Entonces, al respecto a no gastarnos la herencia, es como una llamada de atención a nosotros, por supuesto, ¿verdad? A que nosotros seamos esas personas maduras, maduras en querer esperar la voz de Dios y el tiempo de Dios para poder tomar una decisión así. Yo creo, Freddy, yo creo que las decisiones tienen un poder impresionante en el GPS de tu vida, ¿no? Sí. No importa si eres cristiano, eres religioso, eres cualquier tipo de denominación, la decisión que tú tomes es la que te va a llevar hacia donde tienes que hacer. Sí. Bueno, es decir, en mi vida, en nuestra vida, estamos viviendo hoy consecuencias de decisiones que tomamos en el pasado. O sea, hoy este es nuestro presente, ¿no? ¿Verdad? Y me impactó mucho lo que dices, porque creo que tomar decisiones en Dios, poner a Dios en primer plano, escuchar su palabra, ser guiado por su palabra, para mí se me hace que es la mejor elección, es la mejor opción y la única y definitiva que debería ser, ¿no? Sí, claro. Me gusta mucho esta historia porque aquí podemos ver un aspecto muy importante. Número uno, la identidad. Tú dijiste, ¿cómo es posible que el hijo de un rey o de un hombre de posición, si queremos llamarlo de esta manera, te haya tenido ese pensamiento tan tonto de decir, me voy a gastar en vida lo que... Sí. ¿Verdad?
Y ahí hablamos ya de una pérdida de identidad, Sí. ¿verdad? Porque, o sea, era inusual, era incomún que sucediera ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo, mi experiencia, por ejemplo, soy huérfano desde los 9 años, 10 años por ahí, y supuestamente mi papá tenía varias aseguranzas de vida en México, y como teníamos un estado económico, pues, estable, digo, wow, supuestamente íbamos a ser millonarios, ¿verdad? El día que mi papá... ¿Y qué pasó? Al morir nos dimos cuenta que no estaban vigentes esas pólizas y no recibimos $0 de herencia. Wow. Eso a mí me impactó mucho porque aunque, bueno, no hubo herencia, no hubo nada, pero tomé una decisión clara. Entendí que verdaderamente que mi padre, que está en los cielos, es bueno, es maravilloso. Y mi papá no me dejó herencia en la tierra. Obvio, no conocía la palabra, él no sabía lo que tú y yo conocemos, lo que la gente está mirando, entiende este concepto. Pero me doy cuenta que si hay una herencia de parte de Dios que Él quiere delegarnos a ti, a mí y a ti y a todos los que están mirando. La Biblia dice que aún somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y la herencia que el Señor nos da en vida y al final de todo es una herencia eterna, es una herencia que no se echa a perder, una herencia que no pueden despilfarrar, porque esto es de Dios y es de Dios y es de Dios y siempre será de Dios. Claro. Y por eso de hablar de herencia es importante que se enseñe esto. Sí. Porque para tú recibir una herencia, en primer lugar, tú tienes que identificarte que eres un hijo. Por supuesto, claro. Si tú te consideras, en pocas palabras, o sea, como yo lo entiendo yo, un cristiano o un católico pegado más a una religión y no como un hijo de Dios, un hijo, nunca va a recibir la herencia. Totalmente. ¿Cierto? Porque en esto yo venía en camino meditando en eso, ¿verdad? De la herencia. Sí. Tiene que ver mucho con tu ADN. Claro. Sí. Porque no todos somos hijos. Sí. O sea, no todos somos hijos. Porque unos quieren ser hijos. Que Dios igual manera los recibe y los toma como sus hijos. Pero los que son hijos de Él, de su genética, de su ADN, son los primeros en decir, en poder reclamar lo que a ellos les pertenece. Claro. O sea, la herencia es bueno de poder entenderlo, de que la herencia nos pertenece. Nosotros como hijos nos pertenece. Nosotros somos hijos de un rey que es creador de todas las cosas. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es como dice la escritura, príncipe de paz. Nosotros merecemos. Claro. Nos podemos reclamar la paz. Así es. ¿Verdad? Hay otras cosas. No solamente estamos hablando de dinero. No. Yo creo que el dinero es lo más último que Dios le interesa que uno obtenga. Claro. ¿Verdad? Él quiere que tengamos paz. Que podemos tener gozo, podemos tener alegría, podemos tener salud. Como platicamos la otra vez. ¿Verdad? Sí, claro. Yo creo que la salud, una mentalidad sana, claro. Yo creo. O sea, hay tantas cosas que yo creo que en el corazón de Dios le importa más que uno tenga 0 en su cuenta bancaria. ¿Verdad? Hay cosas más importantes y yo creo que por eso estamos haciendo esto, por eso lo estamos compartiendo, porque queremos que ustedes entiendan y puedan entender de que hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es importante mejor decirle, Señor, aquí estoy, haga conmigo lo que quieres y todo lo que me pertenece, dámelo en su tiempo. Claro. Si avanzamos a la historia, Efraín, para ir avanzando, está bueno el tema, ¿eh? Sí, claro. A mí me gusta porque es un tema que puedes sacar. Puede ser evangelístico, puedes hablar al que no conoce, al que sí conoce, a muchas cosas. Pero si vamos avanzando el tema, me gusta mucho también cuando dice que después de que va y despilfarra toda su herencia, se gasta todo, ¿verdad? Repito, no sé cuánto fue la cantidad, ¿verdad? Pero yo no sé, a lo mejor 1 millón es poquito, o no sé, o no sabemos. No, realmente no sabemos. Exactitud. Pero te digo una cosa, después de que lo echa todo, se queda en un estado terrible. Sí. Terrible. Hay una estadística que dice que si una persona rica vuelve a nacer, volverá a ser rico. Y una persona pobre volverá a nacer, volverá a ser pobre.
¿Por qué? Porque por la mentalidad, Ujú. por el conocimiento, por todo lo que te basa en lo que tú posees, en lo que Sí. tú eres. Ujú. Por ejemplo, yo antes de Cristo, pues no era nada, hermano. Ujú. No era nada, o sea, no era tenía dones, habilidades, yo soy músico de los 8 años, Wow. etcétera, y muchas capacidades, pero hoy en día en Cristo Jesús, wow, verdaderamente, digo yo, Dios se voló la barda conmigo. Sí. Se voló la barda por tantas cosas, tantas habilidades, tantos talentos, negocios, familia, etcétera, tantas cosas que digo, solamente pudo ser la herencia de Dios. Sí, claro, claro. Y no la pedí por adelantado, sino que en su debido tiempo Dios ha estado soltando bendiciones como si fuera el maná diario, ¿no? Sí, Yo claro. prefiero disfrutar en vida Sí. lo que el Padre tiene para mí. Sí. Y no vivo ilusionado en el mañana, en lo que, claro, que soy un hombre visionario, un hombre emprendedor que sueña, desea, Ujú. ¿verdad? Pero creo que cuando tú tienes la mentalidad de Cristo, tienes la mentalidad de Dios y estás apegado a la palabra, Sí. te das cuenta que tu porción es Dios. Sí. Y Él va dando diariamente tu porción para que tú vayas creciendo, vayas avanzando, vayas cobrando fe, Sí. etcétera. Pero volviendo al tema, me gustó esa parte cuando dice que llegó al punto de comer, o sea, la comida de los Los cerdos. cerdos, sí. O sea, imagínate qué nivel, ¿no? Wow. ¿Cuántos más? Yo te pregunto, ¿cuántos hijos pródigos hay por el mundo? Yo creo que vemos por todos lados. O sea, todo el mundo está lleno de hijos pródigos hoy en día. Porque a veces la decepción los empujó a tomar caminos incorrectos. Sí. Será algo que los molestó en su interior, heridas que no quedaron sanados, los impulsó a hacer otras cosas, que hoy en día caminan como los hijos pródigos, Sí. que están comiendo de la comida de los cerdos, Sí. ¿verdad? No entienden y se le olvidaron de que en su ADN está, en su genética, ese ADN de hijo, Claro. un hijo. Claro. ¿Verdad? Y para uno que está de este lado, como se puede decir, pues lo entiende y lo comprende a ellos, Claro. ¿verdad? Comprende a esas personas, pero de igual manera nos da como cierto tipo de tristeza, porque yo te puedo decir que yo conozco mucha gente que en un debido tiempo eran grandes hombres y mujeres de Dios, pero de un rato para otro algo sucedió en sus vidas que dijeron, ¿sabe qué? Yo ya no quiero No nada. quiero nada, sí. Y eso se ve y yo creo que ese es el plan del enemigo siempre, Sí. de botarle en la mente Así es. quién son ellos en Exacto. Dios. Exacto. Y volvemos a lo mismo, a lo que es la identidad. Sí. Y yo le compartía de que eso es algo que el enemigo hoy en estos tiempos ha querido botarle en la mente, es su identidad. Sí. El diablo pelea tu identidad. Pelea su No identidad. pelea tanto No. tu cuenta de banco, tus talentos, no, pelea tu identidad como hijo de Dios. No. Al enemigo no le importa lo que tú tienes, sino quién tú eres. Exacto. Sí. Hay una parte en la escritura dice que cuando Jesús estaba en el desierto, que él, por 40 días dice que lo tentó, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Sí, claro. ¿Verdad? Dice que le dijo, si eres el hijo de Dios. Se metió con la identidad. Que lo quiso sacar de su identidad. Sí, claro. Entonces imagínense si el diablo, si Satanás se atrevió a hacerle eso al Hijo de Dios, a Jesucristo, Wow. ¿cuánto más lo puede hacer con nosotros? Entonces, esto es más fuerte, es fuerte, esto es algo real, algo que la gente a veces no entiende, pero por eso Dios sabe con quién conectarse, Dios sabe con quién poner para ayudarlo a levantar, porque en este caminar no hay que caminar solo. Exacto. Hay que caminar con gente que te va a empujar hacia tu destino, a tu propósito. Así es. Y es lo que queremos en este tiempo, en este tema, es empujarte a que tú te impulses y te levantes y puedes decir, yo quiero eso, lo que a mí me pertenece. Claro. Yo ya no quiero comer de la comida de los cerdos, yo quiero levantarme, yo quiero retomar lo que a mí me pertenece. Yo quiero decirte una cosa, tú que nos estás mirando, que nos estás escuchando a través de estos medios, quiero decirte que una de las características que el hijo pródigo me bendice tanto es, dice que entró en sí. Obvio, todos somos humanos, todos hemos cometido errores. Sí, exacto. Y probablemente, como dice la Biblia, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Para unos somos buenos, para otros somos imperfectos, para otros nos van a aventar pedradas, otros en este podcast quizás nos van a aventar tomates, ¿no? Sí, claro. Porque en este mundo hay de todo, ¿no? Sí. Pero
no hay nada más importante. Número uno, dicen que el primer paso para el cambio es el reconocimiento. Entonces, cuando tú reconoces, porque dice la Biblia que dice que él entró en sí, o sea, como que despertó del mundo de la burbuja que estaba haciendo, dijo, si en la casa de mi padre, dice, los jornaleros que viven ahí, que trabajan, comen mejor que yo, ¿yo qué hago aquí comiendo esta poderoso. Imagínate, ¿no? Entonces digo, yo quiero dar un mensaje a esas personas que nos están mirando o que nos van a escuchar, decirle, hey, no importa, nada está perdido, entra en sí, pide perdón a Dios, restaura tu relación con Dios, levántate en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, entra en sí, reconoce, es muy fácil reconocer, ¿sabes qué? Yo prefiero ser sincero, transparente, y si le ha regado, pido perdón, y si, no sé, cualquier cosa, pero siempre es importante estar alineado con Dios, siempre es estar ahí está nuestra herencia, ahí está nuestro bienestar, ahí está nuestro futuro, ahí está todo. Entonces el mensaje para la gente es esto: si tú no vas a la iglesia, si tú no eres muy religioso, quiero decirte una cosa: Dios puede operar en tu vida, Él puede trabajar, Él puede sacar el resentimiento, el odio, el coraje, la falta de amor, o ese espíritu de huerfandad. Dios puede llegar a través de este mensaje a darte paternidad, a abrazarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de que el hombre entró en sí, dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Voy a ir, y luego dijo, y no soy digno. ¿Por qué? Porque con qué cara vas con el padre y decirle, oye, me gasté todo, ya estoy de regreso, ¿no? Y ahí está lo poderoso de Dios, ¿verdad? Que Dios, que el padre le dice, hey, maten al becerro más gordo, tráiganle anillo, tráiganle una túnica, tráiganle calzado y hagamos fiesta porque el hijo que estaba muerto, dice en la Biblia, ahora vive o volvió. Entonces, wow, yo quiero que decirle a esos pródigos, a toda la gente que nos escucha, créanme que cuando uno vuelve a Cristo, cuando uno se restaura, reconoce, da el paso de fe y entra en sí, ¿no? Despierta del mundo del pecado. Oye, lejos de que Dios te condene, lejos de que Dios te critique, Dios hace fiesta. Te pone anillo, te pone un vestido nuevo y hace una fiesta en tu honor. Y esto me llama mucho la atención, eso, de que el padre, al ver a su hijo vivo, le dio tanta alegría que quiso hacerle una fiesta a su hijo, que volvió a su casa. Y eso me hace a mí entender de que el lugar que tenemos que estar es en la casa del Padre. Así es. Porque afuera de la casa del Padre estamos expuestos a ser destruidos. Totalmente, sin cobertura, sin protección. Imagínense, sin protección de su Padre. Y es increíble y es interesante porque esa frase de decir que el hijo entró en sí, a mí me hace entender que él no estaba tomando decisiones por sí mismo. El enemigo quiso matarlo lejos de su casa, de su padre. Y ahorita se me vino solamente de que aunque el enemigo te quiere matar, te mete cosas en tu mente o te quiere desviar de tu camino, siempre Dios va a llegar a tiempo a tu vida para poder despertarte y decir, ¿sabe qué? Tengo que volver. Así es. Si tú te encuentras apartado, no te preocupes, porque va a llegar tu tiempo donde tú vas a entrar en sí y vas a volver a tu casa. Así es. Vas a volver al Padre. Y eso es lo que le pasó al hijo pródigo. Él estaba fuera de su casa, estaba en lo más peor de podemos decir, en el mundo, que uno dice que tal vez mucha gente dijeron, no, nunca va a ser el mismo de antes. Ya no es el hijo de un rey. O sea, perdió totalmente su identidad. Fue destruido por completo. Y muchos perdieron la esperanza en él. Pero cuando una persona es marcado por Dios, así es, tiene el sello de Dios, no importa qué tan lejos tú has ido, siempre Dios te va a alcanzar. Va a llegar y te va a alcanzar. Y es lo que pasó con este hijo. Volvió en sí, despertó de la mentira, de tanta cosa que se le metió en la cabeza. Dijo, necesito volver a mi casa de mi padre. Y mucha gente tal vez dice, volví en sí, pero tengo, como dijiste,
tienen la vergüenza de decir, no, ¿por qué voy a regresar con mi papá? Sí, Si yo más bien yo le dije que yo me iba a ir, claro. creyendo de que el padre no lo va a retomar de No, nuevo. y hay personas, Efraín, de veras que yo pienso que el diablo hasta les susurra tanto en su mente que no pueden. O sea, por más que quieren, sienten vergüenza, sienten que defraudaron la confianza del padre. Hablando simbólicamente de Dios, ¿no? Sí. Y la verdad que, te repito, este hombre hizo fiesta. Wow. O sea, los cielos se abrieron una vez más a su favor. Y yo, wow. Yo en realidad, fíjate, de las fiestas, en mi casa nunca hemos sido fiesteros. Pero el único cumpleaños que yo recuerdo mucho fue cuando yo cumplí, no sé, por ahí, no sé si 9, 10, por ahí, no te mentiría exactamente qué cumpleaños sería. Pero el único cumpleaños más bendecido y más especial que yo he pasado en mi vida como persona fue cuando ese cumpleaños que me celebraron en Mazatlán, en México, en la playa, Sí. ¿verdad? Y recuerdo muy bien que rentaron un salón